Lárgate y no vuelvas nunca. Arruinas la Navidad, me gritó mi hermana consentida frente a todos. Mis padres asintieron. Con calma, saqué un sobre, lo rompí en pedazos y lo tiré al suelo. Eran los boletos para el viaje de sus sueños. Pero esa fue solo la primera parte de mi venganza. El olor a pino y canela debería traer paz, ¿no es así? Se supone que es el aroma de la nostalgia, de mañanas frías envuelta en una manta, de risas y villancicos desafinados. Pero en la casa de mis padres, esa noche, el aire espeso y cargado de esos aromas solo servía para amplificar el silencio denso y afilado que se había instalado en la mesa. Era Nochebuena, y yo, Casilda, era la invitada no deseada, la pieza que no encajaba en el rompecabezas meticulosamente ensamblado de la familia perfecta. La casa brillaba con un esplendor ajeno, uno que yo había financiado en secreto. Hacía 3 meses, había transferido una suma considerable a la cuenta de mi padre, Porfirio, bajo el pretexto de un bono inesperado por desempeño de mi trabajo. Para que todo esté perfecto para las fiestas, papá, para que recibas a Lorenzo como se merece, le había dicho, usando el nombre de mi futuro cuñado como cebo. Ahora, las paredes recién pintadas en un elegante tono marfil parecían juzgarme con su perfección impoluta. Los nuevos muebles de caoba, sólidos y oscuros, reflejaban mi imagen distorsionada, una intrusa sentada en un escenario que yo misma había pagado. Cada reflejo me devolvía la imagen de una extraña. Mi hermana mayor, Fabiana, era el sol incandescente alrededor del cual giraba todo el universo familiar. A sus 36 años, había cultivado con esmero una exitosa carrera como influencer de estilo de vida, una existencia etérea construida sobre filtros de Instagram y patrocinios. Su vida era una colección curada de momentos perfectamente fotogénicos, viajes exóticos a lugares que apenas podía ubicar en un mapa, ropa de diseñador que solo usaba una vez, y comidas en restaurantes inalcanzables donde importaba más la foto que el sabor. Esta noche, brillaba con una intensidad particular, presidiendo la mesa junto a su prometido, Lorenzo, un hombre cuya tranquilidad contrastaba con la fortuna que, según los susurros de mi padre, superaba el presupuesto anual de un pequeño país. Y entonces, Lorenzo me dijo, con esa seriedad tan suya, mi amor, es una cuestión de imagen, no puedes seguir conduciendo ese auto del año pasado, contaba Fabiana, su voz un arrullo practicado. Agitó la mano deliberadamente, permitiendo que el diamante de su anillo de compromiso, una roca obscena, capturara la luz parpadeante de las velas. Así que la próxima semana me entregan el nuevo Mercedes. Es un estrés tan grande. No sé si elegir el interior en piel blanca o beige. El blanco es tan chic, pero tan poco práctico. ¿Tú qué opinas, mamá? Mi madre, Evangelina, la miraba con una devoción que rayaba en lo religioso, como si Fabiana fuera una aparición milagrosa. Oh, mi vida, el blanco es más elegante, sin duda, pero el beige disimula más cualquier percance. Lo que tú decidas estará perfecto, mi reina. Eres el vivo retrato del buen gusto. Yo, relegada al extremo opuesto de la mesa, me sentí encoger hasta casi desaparecer. Había llegado hacía una hora, luchando con 2 fuentes enormes, una con el pavó relleno que había aprendido a hacer de una receta de la abuela y otra con una ensalada gourmet que me había costado toda la mañana y una visita a 3 supermercados distintos. Mi saludo, feliz Navidad, fue recibido con un escueto hola de mis padres, sus ojos ya fijos en la llegada inminente de Lorenzo, y una mirada de arriba abajo de Fabiana, que analizó mi vestido simple pero elegante de lino negro como si fuera un trapo de cocina. Casilda, cariño, ¿por qué no le sirves un poco más de vino a tu cuñado? El pobre debe estar sediento, dijo mi padre, sin mirarme, su atención completamente fija en Lorenzo, como si temiera que se fuera a evaporar si le quitaba los ojos de encima. Me levanté en silencio, tomé la botella de vino, un Rioja Gran Reserva que yo también había traído, y rellené la copa de Lorenzo. Él me dedicó una sonrisa amable, casi compasiva. Era un hombre decente, educado, y podía sentir su incomodidad, como un animal noble atrapado en una jaula de vulgaridad. Muchas gracias, Casilda. De verdad, el pavó está exquisito, dijo, y por un momento, sentí un brote de calor. Fabiana me ha contado que eres ingeniera. Debe ser un campo fascinante, muy complejo.
Antes de que pudiera articular una respuesta, Fabiana intervino con una risita condescendiente, un sonido como de cristales rotos. Ay, por favor, Lorenzo, mi amor, no la aburras con temas de trabajo. Mi hermanita es muy inteligente con sus computadoras y sus códigos y todas esas cosas de nerds, pero es un mundo tan gris, ¿no crees? Todo el día encerrada en una oficina, mirando una pantalla. ¡Qué agobio! Yo me moriría. Sentí la sangre subir a mis mejillas, una oleada de calor y humillación. Mi Mundo Gris era una empresa de software de logística para comercio electrónico que yo había fundado desde mi habitación con nada más que una computadora vieja y la fe ciega de mi tío Benjamín. Una empresa que, sin que ellos lo supieran, generaba ingresos de 8 cifras y estaba cambiando las reglas del juego en la industria. Pero para ellos, yo seguía siendo la hija rara, la solterona de 32 años cuyo éxito no se podía fotografiar, filtrar y subir a Instagram con un hashtag pegadizo. Mi éxito era silencioso, numérico, incomprensible para ellos y, por lo tanto, inexistente. La conversación, o más bien, el monólogo de Fabiana, siguió su curso, orbitando siempre alrededor de su astro rey, su próxima colaboración con una marca de lujo, los estresantes preparativos de su boda de ensueño en San Miguel de Allende, su queja sobre lo difícil que era encontrar un buen servicio de limpieza para su penthouse. Yo comía en silencio, cada bocado se sentía como ceniza en mi boca. Mis escasos intentos por participar eran sutilmente saboteados, como un general hábil desviando un ataque menor. Hablando de viajes, leí que hay una exposición de arte increíble en el Prado, en Madrid. Mamá, tienes que ver las fotos del resort en Bali donde será nuestra luna de miel. Es divino. Me interrumpió Fabiana, deslizando su teléfono por la mesa para que todos vieran imágenes de bungalows sobre un agua turquesa irreal. Finalmente, llegó el momento de los regalos. Mi tía Matilde y mi primo Felipe, que completaban la mesa como fieles satélites de Fabiana, entregaron sus presentes con una fanfarria exagerada. Fabiana abrió los suyos, un pañuelo de seda, una caja de chocolates belgas, con gritos de falso entusiasmo, como una actriz en una obra de teatro de bajo presupuesto. A Lorenzo le regalé un reloj de una marca artesanal suiza, una pieza de relojería discreta pero de una ingeniería impecable, un guiño a nuestra supuesta profesión compartida. Gracias, Casilda. Es un detalle muy clásico, dijo Lorenzo, y vi en sus ojos un destello de genuino aprecio mientras examinaba el mecanismo visible en la parte trasera. Una pieza magnífica. Fabiana se lo quitó de las manos con una agilidad sorprendente. Sí, es bonito. Un poco anticuado para tu estilo, mi amor, muy de señor mayor, pero la intención es lo que cuenta. ¿Verdad, hermanita? La palabra, anticuado, fue lanzada como un dardo envenenado. Sabía que ella lo había dicho a propósito, para minimizar mi regalo, para recordarme mi lugar. Fue entonces, mientras veía la sonrisa triunfante y petulante en su rostro, que supe con una certeza absoluta que la noche no iba a terminar bien. Y en el fondo de mi bolso, sentí el peso del sobre de cuero que contenía mi verdadero regalo. Un regalo que había planeado con tanta ilusión y que ahora se sentía como una bomba de tiempo a punto de estallar. Mientras Fabiana seguía parloteando sobre la importancia de tener una marca personal coherente y cómo el reloj que le di a Lorenzo chocaba con su estética, mi mente se desconectó. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad se desenfocaron hasta convertirse en manchas de color y las voces de la mesa se convirtieron en un murmullo lejano e indistinguible, como el zumbido de un insecto. Viajé en el tiempo, no por voluntad propia, sino empujada por el peso acumulado de 1000 pequeñas y grandes heridas. Entré en el museo privado y silencioso de mi memoria, una galería sombría y polvorienta donde cada agravio, cada humillación, estaba cuidadosamente preservado en su propia vitrina, iluminado por un foco solitario. La primera vitrina contenía la escena de mis 22 años. El aire del auditorio estaba cargado de electricidad, del orgullo colectivo de cientos de familias. La toga de graduación me picaba en el cuello y el birrete se me resbalaba por el pelo liso. Sostenía mi diploma con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado. El papel grueso se sentía pesado, tangible. Ingeniera en sistemas, con mención honorífica. La mejor de mi promoción.
Un logro forjado en noches sin dormir, alimentado por cafeína y una terquedad que ni yo misma sabía que poseía. Busqué con desesperación sus rostros entre la multitud sonriente. Los encontré cerca de la salida, no mirando hacia el escenario, sino a sus relojes, con una impaciencia mal disimulada. «Felicidades, mija», dijo mi padre cuando finalmente llegué hasta ellos, dándome un abrazo rápido y torpe, como si estuviera saludando a una conocida lejana. «Estamos muy orgullosos». «De verdad». «Ahora, tenemos que irnos, tu hermana tiene un evento muy importante y no podemos hacerla esperar». «¿Un evento?», pregunté, mi sonrisa vacilando, a punto de romperse. «¿Qué evento?». «Sí, el lanzamiento de su nueva línea de bálsamos labiales orgánicos, Fab Lips», explicó mi madre, alisando una arruga inexistente en el vestido de Fabiana, quien esperaba junto a ellos con cara de aburrimiento. «Va a hacer una transmisión en vivo y necesita nuestro apoyo moral. Ya sabes cómo es el mundo de los negocios». Tomaron una foto rápida conmigo con el teléfono de mi madre, una imagen borrosa y mal encuadrada que nunca vi impresa, y se fueron. Me quedé sola en medio de la celebración, un punto fijo en un mar de abrazos, vítores y flashes de cámaras. Vi a mis compañeros ser levantados en hombros por sus padres, recibir flores de sus madres, posar para docenas de fotos. Esa noche, el diploma que había costado años de desvelo se sintió increíblemente ligero en mis manos, casi insignificante. El lanzamiento de Fabiana, como supe después al entrar en su Instagram, fue una transmisión desde su habitación para 37 espectadores, la mayoría de los cuales eran bots comprados. La siguiente vitrina mostraba un flamante Audi convertible de color rojo. Un año después de mi graduación, Fabiana terminó su carrera en comunicación con calificaciones mediocres. Para celebrarlo, mis padres se lo regalaron. «Es una inversión en su futuro», declaró mi padre durante la comida familiar. «Necesita proyectar una imagen de éxito para conseguir los patrocinadores adecuados». «La imagen lo es todo, Casilda, deberías aprender eso». Yo, mientras tanto, seguía usando el transporte público para ir a mi primer trabajo como programadora junior, ahorrando cada centavo. No sentí envidia, o eso me decía a mí misma. Sentí una punzada helada de injusticia, pero la enterré bajo capas de pragmatismo y lógica. 7 años más tarde, esa injusticia enterrada volvió para morderme. Me negaron una solicitud de crédito hipotecario para comprar mi primer departamento. Sorprendida, pues mi historial era impecable y mis ingresos eran sólidos, solicité un reporte de mi buró de crédito. La empleada del banco me lo entregó con una mirada de pena. Y allí estaba, en blanco y negro, un préstamo automotriz considerable, a mi nombre, con un historial de pagos errático y varios meses de atraso. El contrato había sido firmado 2 semanas después de la graduación de Fabiana. Confronté a mi padre esa misma noche, con el reporte temblando en mi mano. Se puso pálido, luego rojo, luego pálido de nuevo. «Hija, fue una emergencia. Tu hermana necesitaba el coche, era crucial para su carrera. A nosotros nos negaron el crédito en ese momento, tu historial estaba limpio. Usamos tu buen nombre. Pensábamos pagarlo puntualmente, de verdad que sí, pero surgieron gastos imprevistos». No grité. No lloré. Sentí un frío glacial extendiéndose por mis venas, un desapego total. Durante los siguientes 2 años, destiné una parte considerable de mi sueldo, el dinero que estaba ahorrando para mi propio futuro, a liquidar en secreto la deuda del Audi de mi hermana. Un coche que ella, por cierto, ya había cambiado por un modelo más nuevo. Lo hice para proteger el patrimonio de mis padres de un posible embargo, para limpiar mi propio nombre que ellos habían manchado sin dudarlo. Ellos nunca volvieron a mencionar el tema. Simplemente aceptaron mi sacrificio en silencio, como si fuera mi deber filial, como el que paga un impuesto por existir. La tercera y más grande vitrina contenía una maqueta de la casa familiar. Hace 3 años, el negocio de importaciones de mi padre, que siempre había sido su mayor orgullo, se derrumbó. Una mala inversión en el extranjero, una devaluación inesperada del peso, una tormenta perfecta que lo dejó al borde de la quiebra. La hipoteca de la casa, el hogar donde crecí,
tenía meses de atraso. El aviso de ejecución hipotecaria llegó en un sobre amarillo con sellos rojos que mi madre intentó esconder debajo de un cojín del sofá. Para entonces, mi empresa, C-Logistics, ya era muy rentable. Vi el pánico en los ojos de mis padres, el terror primordial de perderlo todo a su edad. Vi a Fabiana quejarse amargamente de cómo el estrés financiero de ellos estaba afectando su energía creativa y arruinando sus fotos. No les ofrecí dinero. Sabía que su orgullo herido no lo aceptaría. En lugar de eso, actué como la ingeniera que soy, busqué una solución sistémica. A través de una de mis empresas de holding, una entidad con un nombre corporativo anónimo y aburrido, me puse en contacto con el departamento de recuperaciones del banco. Negocié, no como su hija desesperada, sino como una inversionista fría y calculadora. Compré la totalidad de su deuda hipotecaria por un precio significativamente rebajado. El banco les notificó que su deuda había sido vendida a una firma de inversión privada, que, por políticas internas, les ofrecía un plan de reestructuración altamente favorable. Dejaron de recibir las amenazantes cartas del banco y comenzaron a hacer pagos mensuales a una cuenta que, en última instancia, me pertenecía. Pagos que eran menos de la mitad de la cuota original, una cantidad que yo sabía que podían manejar sin ahogarse. Ellos celebraron su increíble golpe de suerte. Yo me convertí, legalmente y sin que ellos lo supieran, en la dueña de la casa donde me trataban como a una extraña, en la casera silenciosa de mi propia familia. La última vitrina, la más pequeña pero la más dolorosa, contenía solo una palabra grabada en una placa de metal: desperdicio. Tenía 18 años y había conseguido una beca parcial para estudiar en una de las mejores universidades de ingeniería del país. Necesitaba un pequeño préstamo para cubrir la matrícula restante y los gastos de manutención. El banco solo pedía un aval. «Papá, ¿podrías firmar por mí?», le pregunté en su despacho, un lugar que siempre me había parecido intimidante. Mi padre dejó el periódico sobre la mesa. Se quitó las gafas de lectura y me miró por encima de ellas. Su expresión no era de cariño o consideración, sino de puro cálculo financiero. «Casilda, seamos realistas. Tu hermana va a necesitar mucho apoyo para su carrera en los medios. Es un campo muy competitivo y caro. Hay que invertir en ropa, viajes, relaciones públicas. Invertir en ti, en una carrera de computadoras que ni siquiera entiendo, francamente, es un desperdicio. Lo siento, pero no voy a arriesgar mi patrimonio en algo tan incierto». La palabra desperdicio se quedó grabada en mi cerebro, como cincelada en piedra. Salí de su despacho sintiéndome invisible, hueca. Fue mi tío Benjamín, el hermano menor de mi madre, el que me salvó. Era dueño de un taller mecánico, un hombre de manos callosas por la grasa y el metal, pero con un corazón noble. Sin que yo se lo pidiera, al día siguiente me esperó fuera de mi preparatoria y me entregó una carpeta. «Son las escrituras del taller, mija. Úsalas como garantía. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Demuéstrales a todos de lo que estás hecha. Yo creo en ti». Ese gesto, esa fe ciega de la única persona en mi familia que realmente me veía, fue el combustible que me impulsó durante los años más difíciles. Le devolví el dinero del préstamo hasta el último centavo, con intereses que insistí en pagar, pero la deuda de gratitud que tengo con él es impagable. El tintineo de un cubierto contra un plato me trajo de vuelta al presente, de vuelta a la mesa de Nochebuena. Fabiana me miraba con una impaciencia teatral. «Casilda, ¿estás en este planeta? Te estoy hablando. Te pregunté si piensas quedarte callada toda la noche con esa cara larga o si al menos vas a hacer un esfuerzo por socializar. Estás avergonzando a Lorenzo». La galería de mi museo personal cerró sus puertas abruptamente. El dolor del pasado no se disipó. Se cristalizó. Se convirtió en una resolución fría, dura y afilada como un diamante. Decidí que era hora de presentar mi última ofrenda, el acto final de esta larga y dolorosa obra de teatro. Respiré hondo, una bocanada de aire que se sintió artificial en mis pulmones. Forcé una calma que no sentía, una máscara de serenidad sobre el torbellino de recuerdos amargos.
La procesión de humillaciones que acababa de revivir en mi mente no me debilitó, al contrario, me infundió una extraña y gélida determinación. Durante semanas, había planeado este momento, albergando en secreto una última y desesperada esperanza, que un gesto de generosidad tan abrumador, tan innegable, finalmente demoliera el muro de indiferencia y desdén que habían construido a mi alrededor. Era un intento final, casi patético, de comprar una pizca del afecto que a Fabiana le regalaban a manos llenas. De hecho, Fabiana estaba esperando el momento adecuado, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. No hubo temblor, no hubo vacilación. Todas las miradas, incluso la de mi primo Felipe que hasta entonces parecía más interesado en su teléfono, se posaron en mí. La sorpresa era palpable en el aire, casi se podía tocar. Yo no era conocida por los grandes gestos. Mis regalos solían ser prácticos, discretos, casi invisibles, una nueva cafetera de última generación para mi madre después de que se quejara de la suya, una suscripción a su revista de negocios favorita para mi padre, un disco duro externo para Felipe. Regalos de una ingeniera. Útiles, pero sin alma, según Fabiana. Me incliné con un movimiento estudiado y saqué de mi bolso una caja rectangular de madera de cedro. No era grande, pero tenía un peso sustancial. La madera había sido pulida hasta obtener un brillo satinado y oscuro, y desprendía un aroma sutil y elegante. La coloqué en el centro de la mesa con un sonido suave y sólido que pareció absorber todos los demás ruidos de la habitación. El silencio se hizo más profundo, solo interrumpido por el crepitar del fuego en la chimenea. Esto es un regalo de Navidad para ti, mamá, y para ti, papá, dije, abarcándolos con la mirada. Y también, por supuesto, un regalo de compromiso para ti, Fabiana, y para ti, Lorenzo. Con un movimiento deliberado, casi ceremonial, levanté la tapa pesada. En el interior, sobre un lecho de terciopelo negro como la noche, descansaba una carpeta de cuero italiano, de un profundo color borgoña. Grabada en oro en una esquina, las iniciales de la familia, FV. El olor a cuero nuevo y a papel de alta calidad flotó en el aire, un aroma a lujo y a posibilidades. Fabiana arqueó una ceja perfectamente depilada, su curiosidad luchando visiblemente contra su habitual desdén. Lorenzo se inclinó hacia adelante, su interés genuino. Incluso mi padre se enderezó en su silla. ¿Y qué se supone que es esto, Casilda? ¿Las escrituras de un terreno en la luna? Bromeó Fabiana, pero su tono carecía de humor, era una sonda, un intento de medir el terreno y prepararse para minimizar lo que fuera que viniera. Ignoré su comentario. Con la punta de los dedos, abrí la carpeta. Dentro, una serie de documentos estaban cuidadosamente organizados en compartimentos. Cada página estaba impresa en papel grueso, casi como cartulina, con una tipografía elegante. Había itinerarios detallados día por día, confirmaciones de reserva con membretes de hoteles famosos, y, en un compartimento especial asegurado con una cinta de seda, 4 boletos de avión de primera clase. Es un viaje, anuncié, mi voz resonando en la quietud de la sala. Dejé que las palabras flotaran por un momento antes de continuar. 3 semanas por Europa. Empezando en París, luego volando a Roma, un coche privado para recorrer la Toscana y terminar en un villa en la costa amalfitana. Todo está incluido. Hice una pausa, tomando la primera página del itinerario. Vuelos en primera clase, por supuesto. Suites en los mejores hoteles de cada ciudad, el George V en París, el Hasie con vistas a la Plaza de España en Roma, una villa privada con piscina infinita en Positano. He contratado tours privados a los museos para evitar las colas, una clase de cocina con un chef en Florencia, reservas en restaurantes con estrellas Michelin para cada noche. Un coche con chofer estará a su disposición las 24 horas del día. Es un paquete completo, diseñado hasta el último detalle, con un valor de 1 millón de pesos. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Mi tía Matilde se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. Mi primo Felipe silbó por lo bajo, un sonido crudo de pura envidia. Mi padre, Porfirio, se quedó literalmente boquiabierto, sus ojos fijos en los logos de las aerolíneas y los hoteles de lujo, como si no pudiera creer lo que estaba viendo.
y por un fugaz, agridulce segundo, vi un destello de genuina emoción en los ojos de mi madre, una chispa de asombro y alegría infantil. Por ese instante, creí haberlo conseguido. Creí haberlos deslumbrado tanto que no tendrían más remedio que verme, que apreciarme, que finalmente decir gracias y que sonara sincero. Pero entonces miré a Fabiana. Su rostro había sido un campo de batalla de emociones en cuestión de segundos, sorpresa, incredulidad, un atisbo innegable de codicia, y finalmente, como una nube de tormenta que oscurece el sol, todo se asentó en una máscara de furia helada y resentimiento. Para ella, esto no era un regalo. Era una afrenta. Era una declaración de guerra. Era una demostración de poder financiero que la eclipsaba, que la humillaba frente a su prometido millonario. Yo, la hermana gris y aburrida, la del trabajo de nerds, estaba presumiendo una capacidad para el lujo que ella, con todo su glamour prestado y patrocinado, no poseía. Se echó a reír. No fue una risa alegre, sino un sonido agudo y desagradable, como metal arañando cristal. Un sonido lleno de veneno. Vaya, vaya. La hermanita programadora resultó tener sus ahorros, dijo, su voz goteando un sarcasmo tan espeso que casi se podía ver. ¿Qué es esto, Casilda? ¿Un intento desesperado por comprar tu entrada a esta familia? ¿Crees que puedes llegar aquí, tirar un montón de dinero sobre la mesa y de repente ser interesante? El corazón se me hundió, cayendo en mi estómago como una piedra. No, Fabiana. Es un regalo. De verdad. Quería que tuvieran algo especial. No me mientas. Espetó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Los platos y las copas tintinearon peligrosamente. Siempre has sido así. Una envidiosa. Celosa de mi éxito, de mi vida, de que yo siempre he sido la favorita. No soportas que yo sea el centro de atención. Tuviste que hacer este numerito ridículo para opacarme en mi propia cena de compromiso, para hacerle creer a Lorenzo que tú también eres alguien importante. Fabiana, por favor, cálmate, comenzó Lorenzo, su rostro una mezcla de vergüenza y preocupación. No, Lorenzo, déjame hablar. Tú no la conoces. Lo interrumpió ella, sus ojos fijos en mí, ardientes de una rabia que parecía haber estado acumulando durante años. No necesitamos tu lástima ni tu dinero sucio de computadora. Tenemos nuestra propia vida, una vida con clase, con estilo, algo que tú nunca entenderás con tus vestidos aburridos y tu falta de vida social. Este gesto es de un mal gusto increíble. Es vulgar. Busqué con la mirada a mis padres, mi última línea de defensa, mi última esperanza. Les supliqué en silencio, una palabra, un gesto, cualquier cosa que detuviera la hemorragia. No encontré nada. Mi padre evitaba mi mirada, estudiando con una concentración absurda el patrón de la alfombra persa que yo le había regalado en su último cumpleaños. Y mi madre me miró, y con una lentitud deliberada, asintió. Un pequeño, casi imperceptible movimiento de cabeza, pero fue como si me hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Ese fue el golpe que me rompió. El asentimiento de mi madre fue más doloroso que cualquier grito, más cruel que cualquier insulto. Fue una traición silenciosa, una confirmación definitiva de mi lugar en esa familia, el de una cartera conveniente, una herramienta útil para emergencias, pero nunca, jamás, un miembro querido y valorado por quien era. El millón de pesos que había gastado, la ilusión que había albergado durante semanas mientras planeaba cada detalle del viaje, todo se desvaneció, dejando un vacío amargo y helado en mi pecho. Tu hermana tiene razón, hija, dijo mi madre, y su voz, usualmente suave y melódica, sonó cortante como el cristal roto. Fue un gesto muy ostentoso. No era necesario. Nos pones a todos en una situación muy incómoda. Incómoda. Esa era la palabra que usaban para describir un regalo que les habría dado los recuerdos de toda una vida. Incómoda. Como si mi generosidad fuera una mancha de grasa en su perfecto mantel de lino, una nota discordante en su sinfonía de apariencias. Mi padre finalmente levantó la vista. No había gratitud en sus ojos, ni siquiera la decencia de la decepción.
Solo había una extraña mezcla de resentimiento y vergüenza. Vergüenza, no por su comportamiento, sino porque yo había expuesto, sin querer, la fragilidad de su propia posición financiera frente a Lorenzo. Siempre has sido diferente, Casilda, dijo, su tono el de un juez dictando sentencia. Nunca has entendido cómo funcionan las cosas en el mundo real, las sutilezas, las apariencias. Vives en tu mundo de números y lógica, pero no tienes inteligencia social. Y ahí estaba. El veredicto final, la tesis de toda mi vida según ellos. No era uno de ellos. Nunca lo había sido. Todos mis esfuerzos, todos mis sacrificios silenciosos, no habían servido para nada. Había rescatado su casa, pagado sus deudas, intentado regalarles el mundo, y su reacción era acusarme de mal gusto, de vulgaridad, de no entender. Fue Fabiana quien pronunció la ejecución. Se puso de pie, su figura esbelta temblando de una ira justa que ella misma había fabricado, como una actriz consumada en el clímax de su actuación. Apuntó un dedo tembloroso hacia mí, un dedo adornado con el diamante que Lorenzo le había dado, usándolo como un arma. Su rostro, generalmente una obra de arte del maquillaje y el contorno, estaba contorsionado en una máscara de puro desprecio. «Estoy harta de ti», gritó, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un chillido agudo que hizo vibrar las copas de cristal. «Harta de tu cara de mártir, de tu superioridad silenciosa. Siempre juzgándonos desde tu pedestal. Vienes aquí, a mi noche, a la cena para celebrar mi compromiso, y tratas de arruinarlo todo con tu show de nueva rica. Fabiana, yo solo quería darles una alegría. No me importa lo que querías». Me interrumpió, su voz cargada de un veneno acumulado durante años. «Lo único que logras es que todos se sientan mal. Miras a todos por encima del hombro porque ganas un poco de dinero en tu trabajo aburrido. ¿Sabes qué? Ya tuvimos suficiente. Esta familia estaba perfectamente bien antes de que llegaras tú con tus aires de grandeza». Miró a nuestros padres, una mirada rápida que era a la vez una orden y una petición de respaldo. Recibió su aprobación tácita en el silencio cobarde de ambos. Luego se volvió hacia mí, sus ojos brillando con un triunfo cruel, saboreando el poder del golpe final. «Todos hemos decidido que esta situación es insostenible. Así que, por favor, hazlo fácil para todos. Vete. Lárgate, arruinas la Navidad». Hizo una pausa dramática, dejando que la humillación se asentara, antes de lanzar la estocada final. «Lárgate y no vuelvas nunca». El mundo se detuvo. El crepitar del fuego, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Solo quedaron esas palabras, suspendidas en el aire, grabadas a fuego en mi cerebro: «Lárgate y no vuelvas nunca». Esperé. Contuve la respiración, esperando un milagro. Esperé a que mi padre dijera: «Fabiana, es suficiente». Esperé a que mi madre dijera: «No le hables así a tu hermana». Esperé a que Lorenzo, el extraño, mostrara más decencia que mi propia sangre y dijera: «Creo que están siendo muy injustos». Pero no hubo nada. Silencio. Un silencio denso, pesado, unánime. Un silencio que era un acuerdo. Y entonces, en ese vacío absoluto, ocurrió algo inesperado. El dolor agudo y desgarrador que esperaba sentir no llegó. La cascada de lágrimas que debería haber brotado se quedó seca en su origen. En el lugar donde mi corazón se había hecho añicos 1000 veces, no quedó un vacío, sino algo nuevo. Una calma. Una claridad tan absoluta y fría que era casi aterradora. Era la epifanía. La dolorosa, brutal y, en última instancia, liberadora verdad. La cuerda invisible que me había mantenido atada a ellos durante 32 años, la cuerda de la esperanza, de la obligación, del anhelo infantil de ser amada, finalmente se rompió. Y en la caída libre, me di cuenta de que no estaba cayendo. Estaba volando. Ellos no me estaban echando. Me estaban liberando. Una sonrisa lenta y genuina, la primera de la noche, se dibujó en mis labios. No una sonrisa de felicidad, sino de comprensión.
La sonrisa de alguien que finalmente entiende las reglas de un juego amañado que ha estado perdiendo toda su vida, y que decide, en ese instante, patear el tablero. Mi familia me observó, completamente desconcertada por mi reacción. Esperaban lágrimas, súplicas, un melodrama. No esperaban serenidad. Mi calma los desarmó. Con una lentitud deliberada, metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron con una precisión tranquila sobre la pantalla, abriendo una conversación que ya tenía preparada. Antes de salir de casa, un mal presentimiento me había llevado a hablar con mi tío Benjamín. Por si acaso, tío. Si las cosas se ponen feas, activamos el plan B. Era un plan de contingencia que esperaba nunca tener que usar. El mensaje era corto, solo 3 palabras. Tío. Es hora. Plan B. Presioné, enviar. La pequeña marca de verificación azul apareció casi al instante, una sentencia digital. Levanté la vista y los miré a todos, uno por uno. Ya no veía a mi familia. Veía a un grupo de extraños sentados en una casa que me pertenecía, a punto de enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones. Y por primera vez en mi vida, yo tenía el control total. Mi sonrisa se mantuvo, un enigma sereno que ninguno de ellos pudo descifrar. El pánico inicial en sus rostros dio paso a la confusión, y luego, de nuevo, a una ira impotente. Mi calma era un insulto para su drama, un acto de desafío que no entendían. ¿De qué te ríes, estúpida? Siseó Fabiana, su voz perdiendo el tono autoritario y volviéndose un chillido agudo. ¿Te hemos dicho que te largues de nuestra casa y te ríes? Tienes razón, Fabiana, dije, mi voz tranquila y nivelada, desprovista de la emoción temblorosa que siempre había caracterizado nuestras confrontaciones. Saboreé cada palabra. Tienes toda la razón. La familia merece tener una Navidad perfecta. Sin mí. Me levanté de la silla. Mis movimientos ya no eran los de la hija cohibida que intentaba no ocupar demasiado espacio. Eran fluidos y seguros. Alisé mi vestido, un gesto simple que se sintió como si me estuviera quitando años de polvo y sumisión. Mis ojos se posaron en la carpeta de cuero sobre la mesa. El símbolo de mi último y fallido intento de conexión. Con la misma calma, la tomé en mis manos. El cuero se sentía suave y caro bajo mis dedos, un lujo que ahora me parecía absurdo. Entonces, continué, mi voz llenando el silencio expectante que había caído sobre la sala, supongo que no necesitarán esto. Abrí la carpeta. Saqué el fajo de documentos, los itinerarios impresos en papel grueso, las confirmaciones de los hoteles con sus logotipos dorados y, por último, los 4 boletos de avión con sus bandas magnéticas brillantes. Los sostuve en alto por un momento, como un sacerdote mostrando la hostia, dejando que vieran con todo detalle exactamente lo que estaban perdiendo. Vi los ojos de mi padre fijos en el logo de la aerolínea, los de mi madre en el nombre del hotel parisino. Y entonces, empecé a romperlos. No lo hice con furia. No fue un arrebato de ira. Fue un acto metódico, casi quirúrgico, una demolición controlada. Tomé el primer boleto, el que tenía el nombre de mi padre, Porfirio, y lo doblé por la mitad. El sonido del papel grueso rasgándose, ras, fue sorprendentemente alto en la habitación silenciosa, un sonido brutalmente definitivo. Luego, rompí el de mi madre, Evangelina. Ras. El de Lorenzo, que me miraba con una mezcla de horror y fascinación. Ras. Y finalmente, dejé para el final el de Fabiana. Lo sostuve frente a ella por un segundo, vi el pánico en sus ojos, y lo rompí en 2, y luego en 4. Ras, ras. Rompí los itinerarios de París, las reservas del hotel en Roma, las confirmaciones de los tours en la Toscana. Cada desgarro era un lazo que cortaba. Cada trozo de papel que caía sobre la alfombra persa era un año de humillación, una Navidad solitaria, una graduación ignorada. Estaba destruyendo un viaje de 1 millón de pesos, pero se sentía como si estuviera demoliendo la prisión invisible en la que había vivido toda mi vida. Sus caras eran un poema. El desconcierto se transformó en horror puro.
Mi madre ahogó un grito y se llevó una mano al pecho. El rostro de mi padre se contrajo en una mueca de incredulidad, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Lorenzo ampliamente observaba, sus ojos analíticos registrando cada detalle, como si presenciara un accidente de coche a cámara lenta. Fabiana fue la primera en reaccionar, saliendo de su estupor. ¿Qué estás haciendo? Detente. Estás loca. Ese viaje costó una fortuna. Intentó abalanzarse sobre mí para arrebatarme los papeles, pero yo ampliamente di un paso atrás, con agilidad, dejando que el último trozo de papel revoloteara hasta el suelo. La alfombra de felpa que yo había ayudado a elegir estaba ahora cubierta por los restos de sus sueños rotos. Solo estoy limpiando mi desorden, dije con una simplicidad brutal. Deshaciéndome de un regalo que no es deseado. Es de mala educación insistir. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. No corrí. Caminé con la cabeza en alto, la espalda recta, sintiendo sus miradas clavadas en mí como cuchillos. Cada paso era una afirmación. Abrí la pesada puerta de madera y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Se sintió como el primer aliento de una vida nueva, limpio y fresco. Feliz Navidad a todos, dije por encima del hombro, sin una pizca de ironía. Y en esa frase, sellé su destino y el mío. Cerré la puerta detrás de mí, el clic del cerrojo sonando como el punto final de un capítulo muy largo y doloroso de mi vida. No me fui de inmediato. Me subí a mi coche, aparcado al final de la calle, y apagué las luces. Me quedé allí, en la oscuridad, un fantasma observando la casa. Las luces cálidas que se derramaban por las ventanas ya no me parecían acogedoras, sino artificiales, la iluminación de un escenario. Podía imaginar el caos que se había desatado dentro. Los gritos, las acusaciones, la confusión. Mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de mi tío Benjamín. Ya está hecho. Los mensajes fueron enviados. ¿Estás bien, mija? Llámame cuando puedas. Tecleé mi respuesta, mis dedos firmes. Mejor que nunca, tío. Gracias por todo. Hablamos mañana. Apoyé la cabeza en el volante frío y, por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente, sin el peso del mundo sobre mis hombros. El acto de destrucción había sido, en realidad, un acto de creación. Había destruido su sueño para poder empezar a construir el mío. Y la venganza, como estaba a punto de descubrir mi familia, era un plato que apenas había comenzado a servirse. Dentro de la casa, la incredulidad se solidificó rápidamente en una furia cáustica y descontrolada. El shock inicial dio paso a un pandemonio de recriminaciones. Esa malagradecida. Víbora. Rugió mi padre, Porfirio, su rostro normalmente pálido ahora de un rojo congestionado por la ira y el vino. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Criarla, educarla, darle un techo. Y así nos paga. Destruyendo un regalo de esa magnitud frente a nuestras narices. Es una psicópata. Siempre lo he dicho. Chilló Fabiana, arrodillándose en el suelo y recogiendo inútilmente los pedazos de papel, como si pudiera volver a unirlos con la pura fuerza de su voluntad. Siempre ha estado celosa de mí, de mi vida, de Lorenzo. Esto fue un ataque personal. Quería arruinar mi felicidad. Mi madre, Evangelina, se paseaba por la habitación como un animal enjaulado, retorciéndose las manos. Nunca debimos haberla invitado. Siempre trae problemas. Siempre lo complica todo. Qué vergüenza frente a Lorenzo. Lorenzo, mientras tanto, permanecía en silencio, de pie junto a la chimenea. Su expresión era ilegible, pero por primera vez, una fisura visible apareció en su fachada de prometido perfecto y complaciente. Estaba viendo la verdadera cara de la familia en la que estaba a punto de entrar, sin filtros, sin máscaras, y claramente, no le gustaba lo que veía. Su silencio era más condenatorio que cualquier palabra. Fue en medio de esta cacofonía de indignación que el primer misil teledirigido, lanzado desde mi coche en la oscuridad, impactó en su objetivo.
El teléfono de mi padre vibró sobre la mesa con una insistencia particular, un zumbido largo y agresivo. Era un mensaje de texto. Lo tomó con fastidio, probablemente esperando que fuera un mensaje de felicitación navideña de algún amigo. Su rostro se congeló mientras leía. El color desapareció de sus mejillas, dejándolas con un tono ceroso y enfermizo, como el de una vela a punto de extinguirse. ¿Qué pasa, Porfirio? ¿Quién es? Preguntó mi madre, su voz aguda por la ansiedad, alarmada por el repentino cambio en su marido. Mi padre no respondió. Abrió y cerró la boca un par de veces. Dejó caer el teléfono sobre la mesa como si le quemara la mano. Fabiana, siempre impaciente, lo cogió. Cuñado, leyó en voz alta, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por parecer fuerte. Estoy aquí con el abogado de Casilda. Solo para avisarles que la notificación de desalojo de 30 días de la casa de mi sobrina les llegará mañana por la mañana. ¡Feliz Navidad! Benjamín. Un silencio sepulcral, más pesado y frío que el anterior, cayó sobre la habitación. ¿La casa de su sobrina? Susurró mi madre, la frase saliendo como un soplo sin aire. ¿De qué está hablando? ¿Se ha vuelto loco ese hombre? Esta es nuestra casa. No puede ser, masculló mi padre, hundiéndose en una de las nuevas sillas de caoba, la silla que yo había pagado. La reestructuración, el plan de pagos, el banco dijo. El nombre de la firma de inversión. Exclamó Fabiana de repente, sus ojos de influencer, acostumbrados a notar los detalles más pequeños para una foto, finalmente conectando los puntos en la vida real. Recuerdo el papeleo que firmaste, papá. Se llamaba C Logistics Holdings. C, de Casilda. Maldita sea, C, de Casilda. La verdad, fea, brutal e ineludible, aterrizó en el centro de la habitación con la fuerza de una bola de demolición. No hubo ningún golpe de suerte. No hubo ninguna reestructuración milagrosa por parte del banco. Habían estado viviendo en la casa de la hija que acababan de expulsar, pagándole una renta simbólica sin siquiera saberlo. Su hogar, el símbolo de su estatus, el escenario de su vida perfecta, no era suyo. Antes de que pudieran procesar completamente el primer impacto, el segundo misil fue lanzado, esta vez dirigido directamente al corazón del imperio digital de Fabiana. Su teléfono, el epicentro de su universo, comenzó a vibrar sin parar, una cascada de notificaciones. Eran correos electrónicos, uno tras otro, de las marcas que la patrocinaban. Abrió el primero, de una marca de cosméticos de lujo con la que tenía un contrato anual de 6 cifras. Estimada Fabiana, leyó en voz baja, su voz apenas un susurro. Lamentamos informarle que, con efecto inmediato, damos por terminado nuestro acuerdo de patrocinio debido a una violación de la cláusula de moralidad y conducta profesional. Abrió el siguiente. Una marca de ropa deportiva. El mismo mensaje. El siguiente, una compañía de viajes de lujo. Igual. Su rostro pasó del pánico a la desesperación más absoluta. No entiendo. No he hecho nada. Mi imagen es perfecta. Entonces llegó el mensaje de texto de su manager, un hombre que normalmente solo se comunicaba con emojis de cohetes y signos de dólar. Fabiana, ¿qué demonios hiciste? El inversionista principal de la agencia acaba de retirar todo su capital. Estamos acabados. Nos ha dejado en la ruina. Dijo que la razón era la falta de profesionalismo y la conducta tóxica de uno de nuestros talentos clave. La empresa inversionista se llama C Logistics Ventures. Fabiana dejó caer su teléfono. El dispositivo rebotó en la alfombra, junto a los restos del viaje a Europa. Se quedó mirando a la nada, su imperio digital desmoronándose en tiempo real, píxel por píxel. La agencia que la había descubierto, que había inflado sus números y negociado sus contratos, no era más que otra de las inversiones silenciosas y estratégicas de su hermana pequeña. Su carrera entera había sido un subsidio. Una mentira bien empaquetada. Sentada en mi coche, en la fría oscuridad, vi cómo se encendían las luces del piso de arriba.
Luego las del despacho de mi padre. Podía imaginarlos, corriendo de un lado a otro como hormigas en un hormiguero pateado, buscando papeles, haciendo llamadas desesperadas que nadie contestaría en Nochebuena. Había arrancado la fachada de su vida perfecta y expuesto los cimientos podridos que había debajo. Y la noche, para ellos, apenas comenzaba. La mañana del día de Navidad llegó con un sol pálido y un frío que calaba los huesos. Para la mayoría, era un día de alegría y recalentado. Para mí, fue la primera mañana en años que desperté sin un peso en el pecho, sin esa bola de ansiedad anticipando la obligación de llamar a casa, sin la tarea agotadora de prepararme mentalmente para una comida familiar llena de críticas veladas y comparaciones odiosas. Había solo silencio, una taza de café negro y caliente entre mis manos, y la vista de la ciudad despertando perezosamente desde la ventana panorámica de mi apartamento. Mi paz recién descubierta se vio interrumpida poco después de las 10 de la mañana por el zumbido agudo del intercomunicador. Hay una familia aquí abajo que insiste en verla, señorita Casilda. Dicen que son sus padres y su hermana. Suenan, alterados. Respiré, hondo. Sabía que este momento llegaría, pero no tan pronto. Me había preparado para ello. Déjelo subir, por favor. Esperé junto a la puerta, no con nerviosismo, sino con una calma resuelta. Cuando llamaron, no fue con la arrogancia habitual de mi padre, sino con unos golpes tímidos, casi suplicantes, como los de un mendigo pidiendo limosna. Abrí la puerta. Eran un retrato viviente de la devastación. Mi padre, siempre tan erguido y orgulloso, parecía haber envejecido 10 años en una noche. Tenía los hombros caídos, el traje arrugado y unas ojeras oscuras bajo los ojos que hablaban de una noche sin dormir. Mi madre tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, y se aferraba al brazo de mi padre como si temiera caerse, su maquillaje corrido dejando surcos en su rostro. Pero la transformación más impactante fue la de Fabiana. La influencer glamorosa había desaparecido. En su lugar había una mujer con el pelo revuelto, sin una gota de maquillaje, vestida con un chándal gris que parecía tragársela. Su rostro estaba pálido y su expresión era una mezcla de terror puro y rabia impotente. Su identidad, construida sobre cimientos de mentiras y subsidios, se había hecho añicos, y no sabía quién era sin ellos. Casilda, hija, comenzó mi padre, su voz ronca, casi irreconocible. Tenemos que hablar. Hay un terrible malentendido. No, dije, mi voz tranquila pero inamovible. Me apoyé en el marco de la puerta, bloqueando físicamente su entrada. La metáfora era clara. No hay nada que hablar. Ustedes no tienen que hablar. Tienen que escuchar. No los invité a pasar. Los dejé en el pasillo del edificio, un espacio impersonal y frío, una inversión deliberada de la dinámica de poder de la noche anterior. Casilda, por el amor de Dios. Sollozó mi madre, su voz quebrada. Tu tío nos ha enviado un papel. Un correo de un abogado. Dice que tenemos que irnos de nuestra casa. De nuestra casa. No es su casa, mamá. No lo ha sido legalmente desde hace 3 años. Es mía. Y les he permitido vivir en ella casi gratis mientras ustedes me trataban como a una empleada, como a una extraña. ¿Y mi carrera? Intervino Fabiana, su voz un hilo quebrado, pero aún con un filo de acusación. Lo he perdido todo. Todas las marcas me han abandonado. Mi manager no me contesta el teléfono. Me has destruido la vida. La miré directamente, sin parpadear. No sentí compasión. No sentí triunfo. Sentí un cansancio infinito, el agotamiento de haber cargado con ella durante tanto tiempo. Yo no te he destruido, Fabiana. Simplemente he dejado de sostenerte. Tu carrera era un castillo de naipes construido sobre mi dinero. Retiré mi inversión. Eso es todo. Es negocios. Una lección que nunca te molestaste en aprender porque estabas demasiado ocupada eligiendo filtros para tus fotos. Pero somos tu familia, susurró mi padre, la última y más patética carta que le quedaba por jugar. ¿Familia?
Repetí, y esta vez, una risa amarga, seca y sin alegría, escapó de mis labios. ¿De qué familia hablas? ¿La que me humilla, me ignora y me expulsa en Nochebuena? ¿La que roba mi identidad para comprar un coche de lujo y nunca se disculpa? ¿La que me llama, desperdicio, cuando pido ayuda para estudiar? No, papá. Ustedes dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. Simplemente me ha llevado 32 años encontrar el valor para aceptarlo. Se quedaron en silencio, sin argumentos ante la cruda y ordenada lista de sus pecados. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó mi madre, su voz llena de un pánico genuino que nunca le había oído, el pánico de alguien que se da cuenta de que la red de seguridad ha desaparecido. No tenemos a dónde ir. Tu padre no ha trabajado en años. Y ahí estaba la prueba final. Incluso en su momento más bajo, su primera preocupación no era el daño irreparable que me habían causado, sino su propia supervivencia. No había un, lo siento, no había un, nos equivocamos. Solo había un, ¿y ahora qué? No se preocupen, dije, y mi voz era la de un afeo cerrando un trato, no la de una hija herida. No los dejaré en la calle. No soy como ustedes. He alquilado un pequeño departamento amueblado para ustedes en el centro. No es lujoso, pero es decente. Tienen 6 meses de alquiler pagado por adelantado. Tiempo suficiente para que tú, papá, actualices tu currículum y busques un trabajo. Y para que tú, Fabiana, descubras lo que es ganar un sueldo de verdad, uno que no dependa de los me gusta. Después de esos 6 meses, estarán por su cuenta. Mi abogado les enviará los detalles y las llaves. Vi cómo la esperanza se mezclaba con la humillación en sus rostros. No era el perdón que buscaban. Era una sentencia. Una sentencia justa, práctica y sin emociones, pero una sentencia al fin y al cabo. Eres muy talentosa, Fabiana, añadí, mirándola con una sonrisa irónica, devolviéndole el veneno que tantas veces me había lanzado. Seguro encontrarás un trabajo de verdad pronto. Con eso, comencé a cerrar la puerta. Casilda, espera. Por favor. Hija. Gritó mi padre, dando un paso adelante, su mano extendida. Pero yo ya no escuchaba. Cerré la puerta suavemente, clic, final del cerrojo sellando mi decisión. Me apoyé en la madera, escuchando sus voces ahogadas y sus sollozos desvanecerse mientras bajaban por el pasillo. Caminé hacia mi ventana. La Ciudad de México se extendía ante mí, vasta, caótica y llena de posibilidades. El sol de la mañana brillaba sobre los edificios, y por primera vez, sentí que realmente me pertenecía. Había perdido una familia, o más bien, había amputado una parte enferma de mi vida. Pero había ganado mi futuro. Mi libertad. Mi paz. Me dicen que soy un monstruo, una persona cruel que destruyó a su propia familia en Navidad. Un amigo en común me contó que Fabiana le dice a todo el mundo que la envidia me consumió y que usé mi dinero para vengarme de su éxito. Mis padres le dicen a quien quiera escucharlos que soy una hija desalmada y materialista. Pero después de todo lo que me hicieron, después de años de ser la invisible, la subestimada, la que siempre estaba ahí para solucionar los problemas en silencio, ¿estuvo mal que finalmente me eligiera a mí misma? ¿Hice lo correcto?